Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de el método de bicepción, que es un método para encontrar raíces de ecuaciones. El método de bicepción se basa en aproximaciones. Para ello vamos a tener una función f de x. Esta función f de x debe de ser una función real y que es continua en un intervalo que va desde el punto A hasta el punto B. Y ahora bien, vamos a tener que evaluar la función en dichos puntos y así obtenemos f de A y f de B. Y para que nosotros podamos aplicar lo que es el método de bicepción, necesitamos que f de A y f de B tengan signos opuestos, es decir, que cumplan con esta propiedad f de A por f de B sea menor que 0. Y si cumple con esa propiedad, entonces hay al menos una raíz real entre A y entre B. Lo podemos visualizar en la imagen. Aquí tenemos lo que es la gráfica de una función. Vamos a tener lo que es el intervalo A y el intervalo B. Vemos que la función en A es negativa y la función en B es positiva, es decir, tienen signos opuestos, negativo y positivo. Entonces, en este caso, si nosotros multiplicamos f de A por f de B, negativo por positivo, nos da negativo y cualquier número negativo es menor que 0. Entonces, si tenemos esta propiedad, significa que debe de haber al menos una raíz entre A y entre B. Los métodos numéricos que utilizan esta propiedad se llaman métodos de búsqueda incremental. Buscan un intervalo en que la función cambie de signo. El método de bicepción, que es el que estamos viendo, es un tipo de búsqueda incremental en que el intervalo siempre se divide a la mitad, por eso su nombre, bicepción. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. Este proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación. Veamos el algoritmo de lo que es el método de bicepción. Paso 1. Elija valores iniciales inferior y superior a y b que encierren a la raíz de tal forma que la función cambie de signo. Podemos utilizar esta propiedad f de a por f de b es menor que 0. Paso número 2. Una aproximación de la raíz que vamos a denotar como x subíndice m se determina con la fórmula a más b sobre 2. Esa es la fórmula para encontrar un punto medio. Y después, paso número 3, vamos a tener que realizar las siguientes evaluaciones. Ya que tengamos xm, vamos a calcular f de xm y lo vamos a multiplicar con f de a. Si esa multiplicación es menor que 0, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo inferior o en el subintervalo izquierdo. Por lo tanto, vamos a hacer b igual a xm y volvemos al paso 2. Si la multiplicación es mayor que 0, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior o del subintervalo derecho. Por lo tanto, vamos a hacer a igual a xm y volvemos al paso 2. Y si la multiplicación nos dio 0, significa que la raíz es igual a xm. Por lo tanto, terminamos el cálculo. Aquí tenemos la interpretación gráfica del método de bicepción. Tenemos un intervalo que va de A hasta B y tenemos lo que es la función f de x. Entonces, ya que tenemos el intervalo que es A hasta B, calculamos su punto medio, que sería A más B sobre 2. Así vamos a obtener lo que es este punto, P subíndice 1. Y a partir de ahí, tenemos que realizar
una operación que es evaluar la función en dicho punto. En este caso es positivo. Posteriormente tenemos que comprobar en cuál de los tres casos cae. El valor de la función en el punto medio, en este caso, es positivo. Aquí lo tenemos. Y el valor de la función en A es negativo. Entonces, positivo con negativo da negativo. En este caso, dice que la raíz se encuentra en el subintervalo izquierdo. Por lo tanto, vamos a hacer B el valor de xm. Es decir, de este intervalo completo, calculamos la mitad. Como dio negativo, lo que fue f de a por f de xm, significa que está en este lado la raíz y no de este lado. Y se puede comprobar que es realmente cierto. De ahí, el punto P1 ahora pasará a ser lo que es B. Ahora tenemos el intervalo de A hasta B, que sería esta parte. Calculamos lo que es el punto medio, que sería A más B sobre 2, y obtenemos este punto. Ahora, con este punto, evaluamos la función. Es negativa. Entonces, multiplicamos por la función de f de a. Es negativo. Negativo con negativo, pues da positivo. Y cualquier número positivo es mayor que 0. Significa que la raíz se encuentra en el subintervalo derecho. De aquí para acá, ese es el punto medio. La parte derecha sería esta parte. Y realmente así lo es. Aquí tenemos lo que es la raíz. Y se sigue repitiendo lo que es este procedimiento. Ahora, con estos dos puntos, calculamos el punto medio. Aquí lo tenemos. La evaluación de la función es negativo. Aquí es negativo. Menos por menos da más. Por lo tanto, se encuentra en el lado derecho. Prácticamente, esto se basa en el método de bicepción, de ir partiendo a la mitad e ir aproximándonos a lo que es la solución de la función, la raíz. Primer ejemplo. La ecuación f de x es igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 10 tiene una raíz en el intervalo de 1,2, ya que f de 1 es igual a menos 5 y f de 2 es igual a 14. Aplique el método de bicepción para calcular el valor de la raíz. Bueno, aquí tenemos lo que es una gráfica de lo que es esta función. Y como se observa, realmente tenemos una raíz que está entre 1 y entre 2. Para que nosotros podamos aplicar el método de bicepción, necesitamos tener un intervalo. Ya lo tenemos, 1 y 2. Pero además necesitamos que la función cambie de signo en esos intervalos y realmente cumple. Aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces sí podemos aplicar el método de la bicepción y tenemos que aplicar lo que es nuestro algoritmo. Vamos a identificar como A igual a 1 y como B igual a 2, que sería el intervalo. F de A sería menos 5 y F de B sería 14. Entonces, con estos datos comenzamos paso número 1. Tenemos que elegir los valores iniciales, inferior y superior, que encierren a la raíz. Bueno, ya lo tenemos, de tal forma que la función cambie de signo. Podemos comprobarlo con esta fórmula. F de A menos 5, F de B 14. Menos 5 por 14 nos da menos 70. Y el menos 70 es un número menor que 0. Entonces realmente vamos bien. Ya que tenemos lo que es el paso 1, vamos con el paso número 2, que es calcular una aproximación de la raíz xm, que se calcula como el punto medio del intervalo a más b sobre 2. 1 más 2, 3 entre 2 nos da 1.5. Y el paso 3, realizar las evaluaciones para saber en qué subintervalo vamos a tener la raíz. Para comprobarlo, tenemos que realizar la multiplicación de f de a
por f de xm. Es decir, primero debo de calcular f de xm. Entonces, sustituimos 1.5 en la función y vamos a encontrar que es 2.375. Ya que tenemos lo que es el valor de la función, ahora realizamos el producto f de a es menos 5 y f de xm, que nos quedó como 2.375. Menos por más es menos. Un número negativo siempre es menor que 0. Por lo tanto, caemos en la primera condición, que dice, si f de a por f de xm es menor que 0, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo izquierdo. ¿Qué debo de hacer? Haga b igual a xm y volvemos al paso número 2. Entonces, b ya no sería 2, ahora va a ser 1.5. Y volvemos al paso 2. Para este paso vamos a tener que a es 1 y f de a sigue siendo menos 5. Esto no cambió. Lo que cambió fue el valor de b, porque ya no va a ser 2. Va a ser 1.5 y la función f de b sería 2.375. Y el paso 2 nos dice, calculamos la aproximación de la raíz, que es el punto medio. Entonces hacemos a más b sobre 2, 1 más 1.5 sobre 2. Así obtenemos 1.25. Y ahora tenemos que verificar en qué caso cae lo que es la raíz. Para comprobarlo sería f de a por f de xm. Tenemos que calcular f de xm, evaluar 1.25 en la función. Así obtenemos menos 1.796875. Y ahora realizamos este producto, f de a, que es menos 5, y f de xm, que nos quedó como menos 1.796875. Menos por menos no da más. Y un número positivo es mayor que 0. Por lo tanto, caemos en el segundo caso. El segundo caso dice, si f de a por f de xm es mayor que 0, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo derecho. Por lo tanto, haga a como xm. Entonces, ahora a ya no va a ser 1, ahora va a ser 1.25. Y volvemos al paso número 2. Para este paso vamos a tener a 1.25 porque fue lo que nosotros cambiamos. A ya no es 1, ya es 1.25. Y f de a ahora sería menos 1.79. Y b sigue siendo lo mismo, 1.5 y f de b 2.375. Ahora, vamos con la aproximación que se calcula como a más b sobre 2, 1.25 más 1.5 sobre 2, y así obtenemos 1.375. Y ahora vamos a tener que determinar en qué subintervalo está la raíz. Para ello hay que comprobar f de a por f de xm. Hay que evaluar 1.375 en la función y así obtenemos 0.1621. Y ahora realizamos lo que es el producto f de a, que es menos 1.79, f de xm, que es 0.16, menos por más da menos. Como es negativo, es menor que 0. Por lo tanto, ahora vamos a hacer b igual a xm, es decir, b ya no va a ser 1.5, ahora va a ser 1.375 y f de b ahora sería 0.1621. A mantiene sus valores y aquí lo tenemos. Ahora calculamos nuevamente el punto medio, que sería 1.25 más 1.375 entre 2, y así obtenemos 1.3125. Evaluamos lo que es este valor en la función. Así obtenemos menos 0.8483 y ahora tenemos que verificar en qué subintervalo se encuentra la raíz. F de a, que es menos 1.79,
f de xm, que nos quedó como menos 0.84. Menos por menos da más. Como es más, es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a hacer a igual a xm. Es decir, 1.25 ya no va a ser. Ahora va a ser 1.3125. Y f de a ya no va a ser menos 1.79. Ahora va a ser menos 0.84. Y b mantiene sus valores. Y aquí lo tenemos. Continuamos. En este caso, calculamos nuevamente lo que es el punto medio, que sería a más b sobre 2, 1.3125 más 1.375 sobre 2, y así obtenemos 1.34375. Y ahora evaluamos lo que es la función en este punto, y así obtenemos menos 0.3509. Y ahora tenemos que verificar en qué subintervalo se encuentra la raíz. Sería f de a, que es negativo, f de xm, que es negativo, menos por menos da más. Por lo tanto, es mayor que 0. Tenemos que hacer a igual a xm, es decir, a ahora va a ser 1.34375. Y volvemos al paso 2. Y así sucesivamente podemos continuar con este procedimiento. Aquí tenemos lo que es nuestros valores de x. Comenzamos con 1.5 y nos fuimos aproximando. Llegamos hasta 1.34375 y podemos calcular lo que es el error relativo aproximado porcentual, que prácticamente es el que utilizamos en los métodos iterativos. Los métodos iterativos son aquellos que se repiten y se repiten, como el método de bicepción. Para el primer punto, pues no tenemos una aproximación anterior, no lo podemos calcular, pero a partir de la segunda puedo aplicar esta fórmula. Aproximación actual 1.25 menos la anterior 1.5 sobre la actual 1.25 se multiplica por 100 en valor absoluto. Es 20%. Conforme nosotros realizamos más iteraciones, el error va disminuyendo. Y lo podemos ver de una manera más completa o más resumida mediante una tabla de Excel. Aquí tenemos los valores con los que comenzamos, 1 y 2. Encontramos la partición de 1.5. Después 1 y 1.5. Encontramos la partición de 1.25. Después encontramos 1.375, 1.3125 y así podemos continuar. Y conforme nosotros hacemos iteraciones, el error va disminuyendo. Por ejemplo, en la 15ª iteración, el error es del 0.002%, muy pequeño. Y me dice que la solución de esa función es de 1.36520386. De preferencia, es más recomendable realizar estos cálculos mediante una tabla de Excel.